En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tus
bendiciones. Queremos que sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Queremos, Padre Santo, que bendiga el estudio de esta tarde y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Señor bendito, quédate desde el principio hasta el fin y ayúdanos, Padre Santo, a entender tu bendita y santa voluntad. Gracias damos por esta oportunidad que nos da, que podamos reflexionar en los siguientes minutos acerca de tu bendita palabra. Bendice a todos los que nos vamos a congregar en estos momentos, a los que vamos a estudiar tu palabra en nuestros hogares, en nuestros vehículos o donde estemos. Que todo lo que hagamos sea para nuestra edificación. Ayúdanos a aprender y ayúdanos, Padre Santo, a poner en práctica y enseñárselo a otros. Gracias, y en Cristo le pedimos que sea con nosotros desde el principio hasta el fin, y todas estas cosas se las pedimos a través de Él, de tu Hijo amado. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Quiero agradecerles que están hoy en esta tarde con nosotros. Esperamos que todo lo que aquí se diga en esta tarde sea para edificación, para aprendizaje de cada uno de nosotros. Quiero hacer una pregunta. ¿Estamos en unidad? ¿Hay unidad entre nosotros? Miren las preguntas que estoy planteando, hermano. Primeramente, ¿estamos en unidad? Segundo es, ¿en qué está basada nuestra unidad? Y tercer pregunta, ¿en qué Dios quiere que esté basada nuestra unidad? Me gustaría que escribamos esas preguntas. Sí, me gustaría. Cuando hablamos de unidad, muchas veces creemos que unidad significa estar juntos. Y efectivamente podemos estar juntos, pero no revueltos. Sí, podemos estar juntos, ¿no? Pero no revueltos. Y esa es una dificultad que muchas veces puede existir en nuestra relación con los hermanos. ¿Qué entendemos nosotros por unidad? Quiero
ver rápidamente algunos comentarios, hermanos. Sí, algunos comentarios sobre qué dicen ciertos escritores. Unidad. El diccionario en español tiene varias definiciones. Varias definiciones sobre unidad. Dice, propiedad de todo ser, ¿verdad? En virtud de la cual no se puede dividirse, sin que su esencia se destruya o altere. Entre otras cosas dice unión o conformidad. El diccionario Mundo Hispano dice que la palabra unidad es usada en el Antiguo Testamento en el sentido de estar juntos. Douglas Disney dice que en el Antiguo Testamento la palabra unidad también refleja la idea de estar juntos. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento entonces se habla de la unidad de la fe que une al pueblo de Dios. Bien. ¿Qué entendemos entonces? ¿Qué entendemos entonces por unidad? Bueno, estar juntos. Estar juntos. Ser uno solo. Más adelante vamos a ver algunos versículos. Si ya entendimos lo que significa entonces unidad, estar en un mismo sentir, estar juntos, ahora yo quiero que veamos en qué está basada nuestra unidad. Y ahí es donde entonces podemos tener la dificultad de tener diferentes cosas que nos une a uno y nos puede dividir a otro. ¿Sí? Y ustedes me dirán, hermano, ¿cómo es esto? Aclárame esto. ¿Se acuerdan que yo le decía, hermano, acerca de que podemos estar unidos? ¿Se acuerdan? Podemos estar unidos pero no revueltos. Es decir, que podemos estar pensando de forma distinta sobre determinados temas de la Biblia, pero aparentar de que hay unidad entre nosotros.
Por ejemplo, fíjese que hay hermanos que están enseñando que dos personas ajuntadas en matrimonio y que el bautismo perdona cualquier pecado y que al ser bautizado entonces Dios reconoce tal relación. Hay otros que están enseñando de que Dios es amor, que Dios perdona todo y que alguien que ha fallado delante de la presencia de Dios en el pacto de fidelidad en su matrimonio puede volverse a casar. Pero eso no es correcto. Pero creemos en el mismo Cristo y tenemos el mismo evangelio. Entonces podemos olvidarnos de esas diferencias, hermano, y unirnos. ¿Se podrá lograr esto? Sí, se podrá lograr esto. Quiero saludar a nuestro hermano Alfredo Talí. Gracias, hermano Alfredo, por su sintonía y su comentario. Dice nuestro hermano Alfredo, unidad es mantenerse en comunión completa, en una coinonía completa. Excelente. ¿Qué es la unidad? Ahora estamos viendo en qué está basada nuestra unidad. Y cuando hablamos en qué está basado, es que por principio debemos de tener nosotros elementos que nos mantengan en esa unidad. Y hay principios. La Biblia sí lo enseña. Por ejemplo, hermano, fíjense que Pablo le escribió a los Gálatas. ¿Se acuerda, hermano, tal lo que le enseñó el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Usted se acuerda? Sí. Dice, si un ángel del cielo viniera, ¿qué cosa, hermano Aldo? Si viniera un ángel del cielo a hacer qué cosa. Y después lo aclara. No es que haya otro. El tal sea, ¿qué cosa? Anatema. Miren las dos cosas que le enseñó. Uno, que hay un evangelio. Dos, que nadie puede enseñar otras cosas que el evangelio no enseña. Y tres, el que enseñe otras cosas que el evangelio no enseña, está bajo ¿qué, Joel? Abrazo, hermano Joel Pérez, abrazo, hermano Aldo Mexicano. Gracias por su sintonía. Mire, Pablo le enseñó a Timoteo a que tuviera cuidado con aquellos hermanos que andaban inventando, que andaban con fábula, con historia, que andaban con falsa enseñanza. Que tuviera cuidado con ellos. A Timoteo se le previno de que tuviera cuidado con lo que enseñaran. ¿Qué cosa? Pero ¿sabe una cosa? Después le dice, repréndelo duramente.
Salud, hermano Marcelino Estrella. Gracias por su sintonía. Por eso es importante, hermano, que aprendamos esto. Pues ya descubrimos qué es la unidad, pero ahora es importante saber en qué está basada nuestra unidad. ¿Es conveniente tener comunión con alguien que no está en la doctrina correcta, en la enseñanza correcta? ¿Es conveniente eso? ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo hacia aquel hermano que estaba en inmoralidad juzgada? ¿Qué fue lo que le dijo a los corintios? ¿Se acuerdan, hermano? Un poco de levadura leuda, ¿qué cosa? Toda la masa. Es muy importante esto. Y yo quiero rescatar, hermano, hoy en esta tarde, la importancia de, hermano, la importancia de tener cuidado. Yo quiero rescatar eso, hermano. Es que hay veces podemos estar diciendo, hay unidad, estamos en unidad, hay unidad, pero podemos encontrarnos, hermano, que no estamos realmente convencidos que es unidad y en qué está basada nuestra unidad. Somos solo un cuerpo. Debe de haber en Cristo, hermano, un solo cuerpo. ¿Sí o no? Debemos de tener un mismo sentir. Debemos de tener un mismo pensar. Debemos de enseñar todo una misma cosa. Andarán dos de acuerdo sin estar, andarán dos juntos sin estar de acuerdo, hermano. ¿Es posible eso, hermano? ¿Es posible, hermano, estar dos juntos sin estar de acuerdo? Y cuando hablamos de estar de acuerdo, estamos hablando de estar sintiendo o enseñando lo mismo que Jesucristo enseñó. Y cuando la iglesia o el Espíritu Santo habló a la iglesia sobre su enseñanza, fíjese que Pablo se puso como ejemplo. Puso a Apolo y a él como ejemplo de no ir más allá de lo que esté Cristo. ¿Se acuerdan? Dos, Pablo dijo que Timoteo iba a ir a las congregaciones donde Pablo había predicado, pero le dijo, él os recordará de las cosas que yo os he enseñado. Es decir, lo mismo que enseñaba Pablo, lo enseñaba Timoteo. Y cuando Apolo apareció predicando en Éfeso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién le estaba escuchando, hermano? ¿Quién le estaba escuchando, hermano? Priscila y Aquila. Y Apolo era elocuente, era conocedor de la Escritura, predicaba con denuedo, predicaba con energía, predicaba con entusiasmo, predicaba con buena oratoria.
Hermano Talí, ¿qué hizo Priscila y Aquila con Apolo? A ver, hermano, usted que me está escuchando, ¿qué hizo Priscila y Aquila? ¿Acaso no le enseñaron a Apolo más correctamente los caminos del Señor? Definamos entonces nuestra unidad. ¿Qué es la unidad en la iglesia? Y dos, veamos la importancia de en qué está basada nuestra unidad. No confundamos, hermano, el hecho de una asociación secular, de una reunión social, con una reunión de unidad en la iglesia. Quiero ver los hermanos que me están viendo en Facebook, en vivo. Hermana, me gustaría saber si se escucha bien. Salude a nuestra hermana Rosario Rocha, hermano Joel Pérez, Marcelino Estrella, bendiciones, gracias por su compañía. Los que están en la radio, hermano, ¿cómo nos estamos escuchando, hermano? Empecemos a estudiar Biblia, hermano. Empecemos a estudiar Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? Filipenses capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice? Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicado a un mismo propósito. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Filipo. ¿Qué significa completar mi gozo? Pablo había tenido mucho gozo recibido de los hermanos en Filipo. Ellos en los momentos de tristeza estaban con el apóstol Pablo. Ellos en momentos de alegría estaban con el apóstol Pablo. Ellos en los momentos de colaboración estaban con el apóstol Pablo. Y Pablo se sentía con mucho gozo. Había recibido el amor extrañable, no de palabras, sino de acciones de parte de los hermanos en Filipo. Habían colaborado con el apóstol Pablo en sus necesidades. Pero miren lo que el apóstol Pablo, completen mi gozo. Completen mi gozo. Es decir, algo le faltaba a todos esos gozos que Pablo sentía, algo le faltaba. Pablo necesitaba de la fidelidad de la iglesia. Sí, en que los hermanos se mantenieran firmes, en que los hermanos sintieran el mismo sentir que Pablo sintió por la iglesia en general. Sí, hermano.
Pablo dice, yo he recibido mucho bien de ustedes en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de alegría. Yo he recibido mucho de ustedes, pero ahora completen mi gozo. Sigan fieles. Es el pensamiento que le dijo a los corintios. Finalmente, hermanos, gozaos, sé perfecto, tened consolación, sed de una misma mente, tened paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Este mismo sentimiento que deseaba de los hermanos en Corintios, ahora Pablo dice, yo quiero que ustedes lo sientan, hermanos. Yo quiero que ustedes lo tengan, completen ese gozo que ustedes me están dando a mí. Regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocijados. Sé perfecto. Tened consolación. Sean de una misma mente. Tengan paz. Y el Dios de amor y paz será con vosotros. Sintiendo lo mismo, siendo ustedes del mismo sentir, que tengan todo almas unidas, que hayan identidad de armonía, de sentimiento, así como, hermano, y podemos utilizar la figura de un concierto musical. ¿Usted ha ido a algún concierto, hermano? O si no, mire, aquella melodía de Beethoven. Aquel canto que dice, escucha, hermano, la canción de la alegría. ¿Sí? La oda de la alegría. ¿Ustedes no han escuchado eso instrumentalmente hablando? Clase, perfección exacta. Sean en ese mismo sentir, perfecciónense. Es como, hermano, cuando los militares van a tomar una acción, ¿saben lo que ellos hacen? Se toman el reloj, todos ellos. Y miren lo que hacen los militares. Toman el reloj, ¿verdad? Se miran el reloj y ellos dicen, necesitamos que a las 700 horas esto que vamos a realizar esté concluido. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de lo que el apóstol Pablo quería? En Mateo capítulo 12, versículo 25 dice, todo reino, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida a sí mismo no permanecerá. Lo peor de todo hoy en día, hermano Talí, lo peor de todo, dice Jesús, hoy en día, que puede haber en una congregación local, es que no haya unidad. ¿Qué pasa a una congregación dividida?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa donde no tenemos un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo pensamiento? ¿Qué pasa? Jesús se lo dijo. Hermano, pero unidad en la diversidad. Mire, el hecho que yo no piense como Talí, que yo no piense como Aldo, el hecho que no piense como Roberto Copado, el hecho de que Francisco, Miguel, o tengamos distintas formas de ver las cosas, pero mantengámonos unidos. No es cierto, hermano, que nosotros podemos estar unidos creyendo de manera desigual los principios de la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? No nos engañemos. Usted y yo no podemos estar en unidad si no estamos enseñando, si no estamos creyendo, si no estamos pensando y si no estamos practicando una misma doctrina basada en lo que la Biblia dice. Por eso es que yo le decía, la unidad debe estar basada en lo que la Biblia dice. Porque esta unidad es divina. Porque Dios y Cristo son uno. Y lo que enseña Dios, lo enseñó Jesucristo, lo enseñó el Espíritu Santo, y ahí está la unidad perfecta. Usted no puede estar pensando que puede tener libertad de creer lo que usted quiere. Y si eso, hermano, está reinando, está gobernando la iglesia hoy en día, entonces no es la iglesia original que Cristo estableció. Romanos capítulo 12, versículo 16, hermano. Romanos 12, 16. Vayamos, hermanos. Romanos 12, 16. Vayamos, hermano. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. ¿Ya vio lo que dice? Unánime entre vosotros. ¿Sí? Unánime entre vosotros. Tener mismo sentir uno con otro. No seáis activos en vuestro pensar, sino condescendiendo con lo humilde. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La Biblia hispanoamericana dice unánime entre vosotros. Sed de un mismo sentir uno con otro. Este versículo es idéntico al de Filipenses. Se conecta con el de Filipenses. Entre todos debemos sentir la misma cosa: gozo, gozo, tristeza si hay tristeza. Ayer, hermano, tuvimos una experiencia, ¿sí? Una experiencia de bendición. Ayer teníamos una reunión de administradores y tratando asuntos de la radio estábamos en comunicación con un hermano y le hicimos ver la importancia de hablar
el evangelio de Cristo, de ser celoso con la enseñanza, de respetar lo que la Biblia dice y que el propósito nuestro como radio es alcanzar la mayor cantidad de almas para Cristo y enseñar correctamente la palabra de Dios. Y el hermano decía, pues yo también tengo ese propósito. Y la reunión terminó. Pero el sentimiento que quedó después de esa reunión, aún en la reunión, dentro de la reunión, fue de gozo. Nos gozamos en el Señor de saber que hay hermanos que se gozan con nosotros en buscar el propósito deseado, como es estar en unidad en la misma enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos entristecemos cuando Pablo dice, tengan este mismo sentir uno con otro. Cuando se dice unánime entre vosotros, significa en español, si te goza, gózate con los demás y que los demás se gocen contigo. Si te da tristeza, los demás se entristecen contigo. Porque tenemos, ¿qué cosa? Un mismo sentir. No activo, sino humilde. No buscar solamente las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo no contribuyen a la espiritualidad. Debemos de ser humildes con todos y todos debemos de ser humildes. Así era Cristo. Y dice, no seáis sabios en tu propia opinión. Y cuando usted no es sabio en su propia opinión, entonces usted teme a Jehová y se aparta del mal. Dios está en contra de la vanagloria de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y estas cosas se terminan. ¿Qué más podemos decir, hermano? ¿En qué estamos basando nuestra unidad? Romanos capítulo 14, verso 19. Romanos 14, 19, hermano, ¿qué dice? Así que procuremos que contribuya a la paz y a la edificación mutua. ¿Ya vio? Romanos 14, 19. Nadie busca lo suyo propio. Nadie. Debemos buscar el bien de los demás. Ese es el verdadero principio del amor. El egoísta y vanaglorioso no va a seguir estas cosas. El humilde de corazón, el que ama a su hermano, el que ama la obra, sigue estas cosas, ama la paz y piensa en la edificación de su hermano. El hermano no condena, porque el único que condena es Dios, es Jesucristo. El hermano no menosprecia a los unos. El hermano contribuye a la paz. El hermano no es contencioso, no tiene discordia.
Debemos ser ejemplo. Debemos promover la sana doctrina. Debemos promover el amor entre nosotros. Debemos promover la igualdad entre nosotros. Debemos de promover, amados hermanos, la santidad entre nosotros. Debemos de reprender, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de exhortar con toda paciencia y doctrina. Debemos ser celosos, pero especialmente, hermanos, debemos, ¿qué cosa? ¿Qué debemos de promover entre nosotros? La paz y el amor, pero basado en los principios bíblicos. Basado en los principios de la Biblia. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos aprender en esta tarde? ¿Qué más debemos aprender en esta tarde? Hechos capítulo 4, versículo 32. Perdón, Hechos 4:32. Hechos 4:32. Vayamos, hermanos. ¿Qué nos enseña ahí? Hechos 4:32. ¿Qué dice ahí, hermano? Algo nos debe decir ahí. Algo vamos a encontrar ahí. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Ya miró? 4:32, hermanos. Hechos 4:32. Mira, hermano, en este capítulo y en este versículo, Pablo nos presenta un cuadro de la iglesia primitiva y la identifican, hermano, como un solo cuerpo, que tenían un solo corazón, que tenían una sola alma y que todo lo que tenían no era tomado en cuenta como algo individual, sino como algo colectivo. Esta misma imagen la encuentro en Hechos capítulo 2, versos 43 al 45. Y vino temor sobre todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según cada uno su necesidad. Y todos perseveraban unánime en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, etcétera. ¿Cuál es la idea de este texto?
La idea de este texto, hermanos, es que los cristianos, a pesar que eran muchos, el evangelio que le llegó a ellos, la palabra de Dios que le llegó a ellos, lo hizo tener todo pensando y actuando en una misma dirección. Sí, todos estaban, hermanos, actuando en un mismo dirección. ¿Se acuerdan con los dones del Espíritu Santo, hermano? La figura que se utiliza con relación a los dones del Espíritu Santo. Dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos esos miembros son unos solo. ¿Se acuerdan de esa lección? Somos muchos, pero somos uno. A pesar de ser muchos, actuamos como un solo cuerpo. Estamos viendo el punto de que en qué está basada nuestra unidad. Hermano Talí, hermano Aldo, hermano José, Joel. Estamos en unidad. ¿Y en qué está basado nuestra unidad, hermano? Vayamos comparando los textos que estamos enseñando, hermano. Analicémoslo. Si nuestra unidad está basado en los principios de la Biblia, entonces podemos decir sí hay unidad. ¿O me equivoco? Yo sé, hermano, que hay veces voy a ser popular con lo que digo. Sí. No voy a ser popular. No, y que tampoco pretendo ser popular. Recuerden, yo no soy candidato a nada. Yo soy un predicador. Y decía el apóstol Pablo que si yo dejo de predicar esto y comienzo a predicar lo otro, entonces ya no voy a ser ministro de Cristo. Si yo, hermano, comienzo a predicar lo que la gente quiere oír, entonces, escúchese, si yo comienzo a predicar lo que la gente quiere oír, entonces dejo, hermano, de ser siervo de Jesucristo. Hermanito, si nuestra unidad está basada en comida todos los domingos, si nuestra unidad está basada en paseo todos los fines de semana, si nuestra unidad está basada en intercambio de regalos, si nuestra unidad está basada en hacer espectáculos entre nuestras congregaciones, entonces, hermano, vamos mal. Mal estamos. Y no es que haya algo malo en comer o en beber o en pasear. Pero es que esas cosas, hermano, lo puede hacer la familia. Nuestra unidad debe estar basada en el aprendizaje correcto de la palabra de Dios, en la comunión correcta y en la adoración correcta a Dios, en la benevolencia hacia los demás, en la edificación, en la evangelización,
No es posible que en una coinonía hagamos 300 personas, pero cuando vayamos a evangelizar no hayan 10. No es posible que para ir a un paseo llenemos 3 buses, pero para ir a visitar a un enfermo vamos 3. No es posible, hermanos, que para cuando hay entretenimiento en la iglesia hayan 1000 personas, pero cuando se trate de hacer un trabajo en la iglesia no haya ni uno. Entonces no hemos logrado la comunión. Mis hermanos, sigamos estudiando la Biblia para basar nuestro argumento. ¿En qué estamos basados? ¿En qué está basada nuestra unidad? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro 3, 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? 3:8. ¿Qué dice? Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo, amados fraternalmente, misericordioso, amigable. Después de tanta exhortación, el apóstol Pablo ahora dice, finalmente, hermano. Después de enseñarle, de corregirle, después de señalarle lo que tiene que hacer, ahora dice, finalmente, después de haber hecho lo que yo le he dicho sobre las conductas en las diferentes relaciones en la vida, 2:13 al 3:7, el verso 8 dice, finalmente. Este va a ser el último consejo general del apóstol Pablo a los hermanos. Mira, sé todo de un mismo sentir, es decir, tengan una misma mente. Sí, tengan una sola palabra. Unánime entre vosotros, no activo, condescendiente, para con lo humilde, no sean sabios en vuestra propia opinión, mas el Dios de la paciencia y la consolación os dé que entre vosotros sean de un mismo sentir según en Cristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y mira lo que dice el texto que nosotros iniciamos. Completad mis gozos, que sintáis los mismos, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Sean compasivos. Sientan dolor. Sean gente. Sean humanos. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Seamos como Jesús. Jesús lloró. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y os compadeciste de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo vosotros que tenéis una mejor y perdurable sustancia en los cielos, o promesa en los cielos.
¿Somos compasivos? ¿Nos amamos fraternalmente? Sí. ¿Nos amamos los unos a los otros con fraternidad? Y la palabra fraternidad significa ahí koinonía, comunión. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Este amor fraterno debe de permanecer siempre. Esta koinonía debe ser perdurable. Esta comunión debe de ser siempre. Somos misericordiosos. Ahora, la palabra misericordioso significa tener dolor en el corazón. ¿Sentimos misericordia? Debemos de tener un corazón tierno. Sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros como también Dios en Cristo perdonó. Debemos de ser amigables. Tenemos que tener una mente amiga, una mente humilde, un pensamiento amigable. Tenemos que tener don de gente. Vamos finalizando, hermano. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. ¿Lo tienen, hermano? Filipenses 1, 27. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Filipenses 1, 27. Vayamos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vayas a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del evangelio. El que tiene oído, que oiga. No voy a hacer más comentarios acá. El texto se explica él mismo, sin darle mayor explicación. Sin darle mayor explicación. Compórtese como es digno del evangelio. Se esté presente o esté en ausencia. Manténgase en firme de acuerdo al propósito del evangelio. Gracias damos, Señor, por esta lección. Ahora nos toca a nosotros preguntarnos, concluir y ser nosotros mismos los que podamos responder a la tercera pregunta. ¿Estoy en la unidad que la Biblia habla? La iglesia donde yo visito, donde yo soy miembro, está basada en esta unidad
de las cuales nos habla la Biblia? ¿Vivimos conforme a la voluntad de la unidad basada en la Biblia? Padre, ayúdanos a reaccionar. Ayúdanos, Padre Santo, a responder esta tercera pregunta. Y si no hemos llegado a esta unidad de la cual habla la Biblia, permítanos que aprendamos y que pongamos en práctica la lección de esta tarde. Gracias. En Cristo Jesús damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Gracias por su sintonía, amados hermanos. Les recordamos, hay que congregarse, hay que reunirse, hay que visitar nuestro local de reunión y así adorar a Dios en espíritu y en verdad. 2, hay que apoyar la obra, hermano. Hay muchas formas de apoyar la obra. Hay que hacerlo para engrandecer la obra de Dios en nuestra comunidad. Y en tercer lugar, sigamos estudiando. Sigamos estudiando. Solamente así nosotros vamos a encontrar la edificación de la cual Cristo nos habló. Y también vamos a ser nobles como los hermanos en Berea. Dios nos bendiga. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Y bendiciones a todos ustedes que me acompañaron en Facebook, pero también me están acompañando en la radio. Dios le bendiga. Hasta mañana.